En La Habana, algunos celebran en medio de la peor crisis energética en décadas. La Casa Blanca dio marcha atrás a los aranceles que sancionaban a los países que enviaban petróleo al régimen cubano. Pero atención, porque la emergencia nacional contra Cuba sigue vigente. Le voy a explicar por qué. Además, en Washington ocurre algo decisivo. La Corte Suprema decide el futuro de las demandas por propiedades confiscadas por el régimen cubano en 1960, algo que podría definir el alcance real del título número 3 de la ley Helms-Burton y también el derecho de las víctimas a reclamar lo que les fue arrebatado por los Castro. Aquí en Miami, el exilio volvió a recordar que la deuda pendiente es judicial. La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió el encauzamiento del dictador Raúl Castro junto a familiares de las víctimas y líderes del exilio. En otros temas, México entra en una fase más peligrosa tras la operación conjunta con Estados Unidos contra uno de los principales objetivos del narcotráfico. La caída del Mencho no desmanteló el sistema, no. La reacción de los cárteles, fuego y caos en las calles. Ante esto, la Casa Blanca envió una fuerte advertencia a los capos de la droga y les dijo, no pueden tocar ni a un solo estadounidense o van a afrontar graves consecuencias. Todo esto y mucho más aquí en solo minutos. No se vayan, quédense hasta el final, comparte y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gusta. ¡Vamos ya! Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos pues converso con el abogado Nick Gutiérrez, quien me va a ampliar de todo lo que está pasando alrededor de estas nuevas demandas. Las está escuchando Washington, la Corte Suprema. ¿Qué está pasando con lo último de Donald Trump, que revirtió los aranceles a aquellos países que estaban sancionados por enviar petróleo a Cuba? Vamos a ahondar en todos estos temas y te doy la bienvenida para que me expliques un poco qué va a representar estos aranceles de vuelta, cero imposición, cero sanción a aquellos países que reciban petróleo en Cuba. ¿Crees que va a haber un alivio en realidad o vamos a continuar con el trasiego de petróleo por debajo de la mesa como estaba ocurriendo con el petróleo que salía de México? Bienvenido, Nick, una vez más. Muchas gracias, Yeleni. Un honor y placer estar aquí con tus televidentes de nuevo. Sí, yo creo que esta medida es importante. Yo creo que ya ha tenido su efecto. Incluso ha causado una disminución importante del petróleo mexicano, lo cual nunca había ocurrido antes. Entonces, el presidente Trump favorece los aranceles como herramienta de política exterior y aunque nos guste o no nos guste en otros casos, en el caso de Cuba, agradecemos ese lideraje utilizado para aislar aún más el régimen castrista. Sí, inicialmente pues Trump había impuesto un arancel bastante alto a todos los países que pudieran enviar petróleo regalado o vendido. Está bastante difícil de probar, pero lo había impuesto. La Corte Suprema emitió un gran fallo en contra de Donald Trump y esto es lo que hace que contra estos países por el momento pues se dé marcha atrás con esta decisión. Pero eso será temporario. Él tiene otras fuentes legislativas a través de las cuales puede imponer aranceles con ciertas restricciones y condiciones, pero lo puede hacer y lo ha dicho que lo va a hacer y ya lo ha empezado a hacer. O sea, yo creo que ese retroceso va a ser muy corto. O sea, los aranceles vienen otra vez, aún con el caso de los países vendiéndole petróleo a Cuba, bajo las otras fuentes legislativas que él tiene. Es algo que su administración ha anunciado, que las tensiones pues continúan, porque el pedido en las conversaciones que están sosteniendo todavía aún no ha dado frutos, pero él dice que sí, que no va a castigar con aranceles, pero esa tensión y ese tipo de restricción con el gobierno de Cuba pues está ahí pendiente. Pero la pregunta que muchos se hacen, en Cuba todo el mundo dice, bueno, ahora sí, vamos a mejorar un poco
por la grave crisis energética que allí sufre el cubano de a pie, no la cúpula. Pero ahora hay que ver si realmente del petróleo que empiece a llegar, sea de República Dominicana, sea de México, sea de Rusia, sea implementado para el bien del pueblo. Correcto. Hemos visto que con el petróleo que venía de México y de Venezuela, el régimen lo revendía en el mercado internacional, a China principalmente, y ese dinero nunca llegaba a aliviar la aguda escasez del pueblo de Cuba por combustible. No hay generación de electricidad, o sea, es un desastre. Y Trump le ha virado la vuelta. Él ha dicho, la Corte Suprema me negó que bajo la ley internacional de emergencia económica puedo imponer aranceles, pero hasta cierto punto confirmó que hay otras fuentes legislativas que sí lo permiten poner aranceles. Por eso yo pienso que si hay un alivio temporal ahora, no va a durar mucho contra los países que ayudan a Cuba. Sí, es el IEPA. Ahora hay que ver IEPA. estos países que quedan un poco liberados de estos aranceles, habrá que esperar por cuántos días será. Muchos han anunciado ya que son 150 días los que tiene como ejecutivo el presidente para tomar esta determinación. Ahora pasemos al tema del día. Estados Unidos pone pendiente la decisión de la Corte Suprema sobre las confiscaciones del régimen en los años 60. Estamos hablando de dos demandas recientes. Explícame un poco sobre esto para que las personas estén al día con qué tipo de demandas, porque hay varias en activo. La ley Helms-Burton pasó en el 96, pero su cláusula clave, el título 3, no se implementó hasta que el presidente Trump llegó a su primer mandato. Y en el 2019 fue la primera oportunidad que compañías americanas o familias cubanas americanas podían demandar a los socios comerciales o incluso a agencias del gobierno cubano bajo el título 3 en cortes federales americanas por 3 veces el valor de las propiedades. De esas 45 más o menos demandas que se han entablado desde 2019, 2 de ellas han llegado a la Corte Suprema. O sea, ganaron en el primer nivel de distrito, perdieron en el segundo nivel de apelación y ahora han logrado, lo cual es muy difícil porque la Corte Suprema solo acepta medio por ciento de los casos que se le apelan a esa institución. Ha aceptado estos 2 casos, que para nosotros son súper importantes, pero como país afectan a un pequeño segmento de la población. Sin embargo, la Corte Suprema lo ha aceptado, quizás en parte porque tanto la administración del presidente Trump como un grupo bipartidista de congresistas le pidieron a la Corte Suprema que aceptara estos 2 casos y que los viera con cuidado porque son esenciales a la política exterior de los Estados Unidos. Presentaron lo que se llama un amicus curiae brief, que es un escrito como amigo de la Corte, una parte interesada en el caso, aunque no es parte en el caso. Y esto ha ayudado, incluso abogados de la oficina del Solicitor General, la parte del Departamento de Justicia que aboga por el gobierno frente a la Corte Suprema, aparecieron ayer junto con los abogados de los demandantes para hacer los argumentos orales que dicen que duraron 1 hora y media más de lo que estaba programado y que eran hipertécnicos en naturaleza. Esto puede demorarse semanas o hasta meses. Hay lo que dicen que hasta junio o julio la Corte no emitirá su fallo en estos 2 casos antes de su receso del verano. Pero de todas maneras, el hecho que estos casos han llegado a la Corte, ojalá que ganen, pero el hecho que han llegado le ha dado una seriedad, le ha confirmado una validez a la ley Helms-Burton, que hasta el momento la verdad 3. Que no la tenía. Al capítulo 3 de la ley Helms-Burton lo ha elevado a un nivel donde antes no estaba. Y esto es muy importante porque esto ayudará a los otros casos que están andando frente a las Cortes Federales, porque los jueces inferiores van a tratar con más cautela y con más atención a esos casos, ya que la Corte Suprema ha aceptado 2 de ellos frente a su sala, que es muy difícil llegar, como he mencionado.
Cabe mencionar que la ley Hills-Burton, como bien mencionaste, entablada en la administración Clinton, pues solo tuvo efecto en su momento primer término con el presidente Donald Trump, porque ahí estaba, luego fue suspendida por Biden, luego se volvió quizás a activar, pero cuando de verdad entró en acción fue cuando el primer término de la administración Trump, y aún sigue vigente, y que fue impuesta además, que fue implementada, mejor dicho, luego del ataque de las avionetas de Hermanos al Rescate, que estamos Hace cumpliendo 30 años. 30 años de esa desaparición. Correcto. Y de la cual aquí en Ni Más Ni Correcto. Menos con Yeleni Reina pues estamos teniendo en cuenta cada evento que ocurre, cada memorial por la caída de estos jóvenes. Pero quiero señalar y voy a enumerar las dos causas, las dos demandas entre quién y quién está, y son los casos de Havana Dock Corporation contra Royal Caribbean Cruises y ExxonMobil contra Corporación Cimex. Vamos a explicar un poquito para aquellas personas que por primera vez escuchan esto, de qué se trata y por qué Havana Dock Corporation se enfrenta contra Royal Caribbean Cruises. Para empezar por la primera, abogado. Correcto. Contra Royal Caribbean, MSC, NCL y Carnival. Son 4 líneas cruceras. Y Havana Docks es una compañía americana de Kentucky, una familia americana, la familia Bain, B-E-H-N, que fueron a Cuba hace 125 años, estaban muy involucrados en la compañía telefónica de Cuba y obtuvieron en el 1934 una concesión de 70 años para operar los muelles del puerto de La Habana. Esa concesión, obviamente, como todo en Cuba, fue violentamente interrumpida por el régimen revolucionario en agosto del 60. En agosto del 60, la Havana Docks perdió todo control y beneficio de esa concesión. Por lo tanto, es absurdo el argumento de los cruceros que, bueno, esa concesión caducó en el 2004, después de 70 años, 10 años o 11 años antes que los cruceros empezaron a traficar en el puerto. Eso con la le administración pide Obama. a la Corte, por la administración Obama, correcto, la apertura de Obama. Eso le pediría a la Corte Suprema que contemple que aunque la confiscación interrumpió la concesión, su reloj siguió caminando hasta que caducó. Eso es absurdo. El reloj tiene que haber parado de correr cuando fue confiscada. Ese es el argumento grande en ese caso. El argumento y el de otro caso, de ese caso. ese caso, correcto. El otro caso es ExxonMobil. Exxon era eso y se fusionó con Mobil, que los dos estaban en Cuba, pero eso más que Mobil. Y ahí es una petrolera enorme, diferente a los otros casos bajo el título 3. Ahí no se está demandando un socio comercial del régimen, se está demandando al régimen directamente, a 2 de sus agencias, Cimex y también Cuba Petróleos, CUPET. Entonces, Cuba se gasta lo que no tiene en abogados aquí en Nueva York, etcétera, para este caso. Lo que no tiene el pueblo, el régimen lo tiene. Pero Cuba está argumentando que la ley, la doctrina de acto de Estado que confiere inmunidad soberana a los países que son demandados en cortes americanas, salvo una estrecha excepción si están actuando en una capacidad comercial, que es el caso aquí. Pero de los cruceros. ExxonMobil, no, de la petrolera, ¿verdad? ExxonMobil dice correctamente, y la administración de Trump dice correctamente, que el lenguaje del título 3 dice claramente que la doctrina de acto de Estado y la inmunidad soberana no aplican en casos bajo el título 3. Porque sabían el Congreso que eso pudiera frustrar estos casos y pusieron lenguaje específico diciendo eso. Entonces la Corte Suprema se le está pidiendo que interprete ese lenguaje legislativo como tomando precedencia sobre la
antigua doctrina judicial de acto de Estado y de inmunidad soberana. ExxonMobil ya tiene una reclamación certificada, pero quiere obtener un juicio contra el gobierno de Cuba, lo cual, si es exitoso, pudiera abrir otras demandas contra el gobierno de Cuba directamente, aunque tiene menos bienes para colectar en contra de ellos, pero estos dos casos, si son adjudicados favorablemente, puede abrir el camino para más demandas bajo el título 3 y cumplir con la intención del Congreso, que era desincentivar la inversión extranjera en Cuba, que ha permitido la dictadura sobrevivir después que se le acabó el subsidio soviético hace 30 y pico de años. Abogado, Entonces, quisiera todo eso está en hacerle... juego. Todo eso está ahí en medio de la mesa, en esas conversaciones entre jueces. ¿Qué decisión Correcto. podría surgir luego de varios días en la Corte Suprema, donde recientemente acaban de darle un duro golpe a las decisiones del presidente Donald Trump con esa votación de 6-3? ¿Crees que podrían estar pensando, bueno, esta sí, esta no? ¿Qué podría decirme al respecto, abogado Nicolás Nick Gutiérrez, quien es presidente además de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba? Sí, es posible que la Corte Suprema o ciertas facciones de los 9 jueces piensen, bueno, llevamos recio al presidente y a la administración en la decisión de los aranceles, vamos a favorecerlo o darle un poco más de deferencia en este caso. Eso es posible que ocurra, aunque eso no es nada legal, es algo más bien humano, ¿verdad? La naturaleza humana, pero hay diferentes facciones aún dentro de la mayoría conservadora, y este caso, o sea, no es necesariamente un caso donde un juez más restringido contra un juez más activista. Esto es un tema un poco con diferente política. Claro, los que tienden a deferir más al poder del Ejecutivo deben de favorecer a la administración de Trump. También los que favorecen más al poder legislativo, que estuvo en contra del Ejecutivo en el caso de los aranceles. Aquí estamos cumpliendo con la voluntad del Congreso, que fue el que pasó la ley Helms-Burton hace 30 años. O sea, esto no es un claro caso del Ejecutivo en contra del Congreso. Aquí estamos hablando de más bien deferencia a las dos ramas políticas del gobierno, la ejecutiva y la legislativa, por la judicial. Y eso quizás reúna una coalición de votos que no sea la coalición normal que uno puede esperar, división entre los políticamente liberales y políticamente más conservadores. Eso quizás nos ayude a obtener una mayoría de los 9 jueces en este caso. En este caso, con un régimen en La Habana, cualquier salida cualquier decisión positiva en favor de los demandantes, solo podrían obtener ser indemnizados. Pero en caso tal de que hubiese un cambio de régimen dentro de Cuba, ¿podrían readquirir esas propiedades? Bueno, eso será un proceso separado. La ley Helms-Burton es una ley americana que permite obtener daños y perjuicios contra socios del régimen castrista o el régimen castrista en cortes americanas. Es muy posible que antes que la Corte decida esta decisión haya un cambio en Cuba, lo cual se rumora, y se permita la iniciación de algún proceso de reclamación como ocurrió en los países de Europa Central y Europa Oriental, donde con ciertas restricciones y condiciones se reconocieron los legítimos dueños y se les restituyó o compensó a muchos de ellos. Eso es lo que vamos a abogar a favor de eso, como la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba y otros grupos del exilio. Vamos a empujar para que eso ocurra. Y eso no solamente favorece a compañías americanas o a exiliados cubanos, eso también favorece a los millones de cubanos que eran propietarios, que fueron confiscados y que aún permanecen, por razones que sea, dentro de la isla. Esto es una medida para imponer, o va a ser una medida cuando llegue, para imponer un Estado de Derecho en Cuba, aumentar la seguridad jurídica y permitir que la economía cubana reflorezca. O sea, los comunistas han hundido Cuba hasta el punto que no va a salir de ese hoyo si no hay inversión extranjera masiva. Y cómo mejor
convencer a esa nueva inversión extranjera masiva que ellos van a tener mejor suerte que nosotros, o sea que no les van a confiscar su inversión. La mejor manera es reconocer a los legítimos dueños dentro y fuera de la isla y compensarlos o restituirlos. Eso sí es necesario, no solamente para que se haga justicia a los que fueron confiscados, pero también para crear las condiciones de un crecimiento económico que bien merece y bien largo ha esperado el sufrido pueblo de Cuba, que no puede votar, no puede hablar, no puede ir a las cortes y tiene que depender de sus hermanos y hermanas en el exilio que hagan estas cosas por ellos en un país de libertad, gran país como este de libertad. Pero esto va a ayudar al pueblo de Cuba y eso es lo que tenemos que tener en mente mientras seguimos empujando para una política sensata y razonable para una nueva Cuba que se avecina, dependiendo o no lo que ocurra en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para que el pueblo cubano pueda lograr ese momento de orden y desarrollo, el pueblo es el que más lo necesita. ¿Qué tiempo más podrían demorar en la Corte Suprema este trámite hasta lograr un veredicto? Abogado, cuénteme. Hay los que dicen, y probablemente sea cierto, que este veredicto se emitirá públicamente en junio o julio, antes que la Corte vaya a su receso del verano. O sea, tenemos que esperar todavía por lo menos semanas y más bien meses para tener un veredicto. Cualquier cosa puede pasar y puedo estar equivocado, pero eso normalmente es como ocurren este tipo de casos. Bueno, vamos a tener que esperar en unos 4 meses para ver qué finalmente pasa allí en la Corte Suprema y también para que regrese, porque seguro que si esto toma un paso positivo, pues se sumarán y tomarán fuerza otras demandas con el régimen cubano. Por supuesto, así será. Muchísimas gracias, abogado Nick Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba. Gracias por estar en Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina. Por supuesto, un placer. A ustedes les espero, no se vayan. Aquí en el programa venimos con mucha más información. Les espero. A 30 años después, el crimen sigue impune. El exilio cubano volvió a alzar la voz aquí en Miami para exigir algo que durante décadas ha sido negado: que el dictador cubano Raúl Castro enfrente la justicia por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. No fue un accidente, no fue un error, fue una orden que él mismo dio, y aquí volvemos a poner ese audio para no olvidar. Túmbalo en el mar cuando se aparezca y no consulte los que tienen la facultad. Un MiG-23 se la puso detrás. Los cohetes se activan solos y lo toman el tablero y cuál es el que le tira. Lo tengo, se lo ordenó. No publiquen la rueda. Ellos dicen que fue en agua internacional, nosotros que fue en agua nuestra. La masacre que provocó esa orden el 24 de febrero de 1996 destruyó en el espacio aéreo internacional 2 avionetas civiles desarmadas que realizaban misiones humanitarias de rescate con 4 jóvenes a bordo y que murieron en el aire: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario Manuel de la Peña, Pablo Morales. 30 años después, frente al Memorial Cubano, aquí en el condado Miami-Dade, familiares de las víctimas, sobrevivientes y líderes del exilio se reunieron en una vigilia convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, dirigida por el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El mensaje fue contundente: no más impunidad. Mario de la Peña, padre de una de las víctimas, habló de una orden criminal y salvaje. Silvia Iriondo, presidenta de la organización Mar por Cuba, sobreviviente del ataque, recordó el horror de aquel día y dirigentes del exilio insistieron en que el encauzamiento judicial al dictador cubano Raúl Castro ya no es solo un reclamo político, sino una exigencia moral. Bueno, quiero dar las gracias a Dios y a todas las personas que salieron esta noche para apoyar al pueblo cubano. Como hijo de exiliados en este gran país de los Estados Unidos, le quiero dar las gracias a este país por todo lo que nos ha dado. Aquí estamos apoyando al pueblo de Cuba, que en estos momentos está dándole la cara a unos momentos tan difíciles en la historia de Cuba. Mira, yo creo que hoy estamos reafirmando una vez más que tenemos que, sobre todas las cosas, levantar la voz en el mundo entero y dejar claro
que en Cuba hay una dictadura asesina que ha masacrado a los cubanos por casi 67 años. Hoy estamos celebrando el 30 aniversario del asesinato de estos 4 jóvenes que fueron masacrados por esa dictadura asesina castrocomunista, y lo único que ellos estaban haciendo era salvando a los cubanos que estaban saliendo, huyendo de esa dictadura castrocomunista. Precisamente hoy con esta vigilia se busca justicia para los pilotos asesinados, justicia para sus familiares y justicia para el pueblo de Cuba. Estamos en la víspera de uno de los crímenes de lesa humanidad más espantosos que ha cometido la dictadura de Fidel y Raúl Castro el 24 de febrero, cuando a sangre fría en espacio aéreo internacional, pues pulverizaron en el aire a 2 avionetas de Hermanos al Rescate que estaban en el estrecho de la Florida llevando a cabo un vuelo humanitario de salvamento de vidas de esos cubanos, hombres, mujeres y niños que escapaban la isla en busca de libertad. Bueno, es un deber estar aquí hoy, no solo porque es el 30 aniversario de un crimen tan horrendo como el derribo de las avionetas, pero porque estamos apoyando a los congresistas en el encauzamiento criminal a Raúl Castro. Que ninguna noche les falta un amanecer, y el amanecer de ellos está al llegar. Estamos para pedir justicia por un crimen nefasto, un crimen de lesa humanidad que ocurrió hace 30 años. Pero los crímenes de lesa humanidad no caducan. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así que hoy estamos aquí para pedirle a esta administración, que tiene la voluntad política que otras administraciones quizá no tuvieron, para encauzar a Raúl Castro por esta horrible masacre. Ese régimen ha cometido muchas masacres. Ya llegó el momento de causar al régimen por ese crimen atroz. Y es una forma también de salvar vidas. Es un mensaje claro a los asesinos que están en el poder en Cuba, que ya no se les va a permitir más asesinatos. Chicos, yo creo que esta es una obligación de todos nosotros, porque si queremos un día una Cuba libre, tenemos que empezar por la justicia. Siempre nosotros decimos que para que encontremos la dichosa paz que tanto queremos, hay que hacerlo a través de la justicia. Sin justicia nunca habrá paz, sin justicia nunca habrá libertad, sin justicia nunca habrá la verdad que tanto necesitamos para la isla. Lo que el pueblo cubano no se puede olvidar nunca es que Dios lo ama, que Dios lo quiere, que Dios está con él, que Dios está con su sufrimiento, está con los niños que pasan hambre y con los viejos que pasan hambre, con el pueblo que no tiene electricidad, porque si algo sabemos es que Dios está con los pobres. Y por eso está prohibido olvidar, y las cámaras y micrófonos de Ni Más Ni Menos con Yeleni Reina estuvo allí en el Memorial Cubano. Aquí continuamos con un poco más de información. Regresamos. Les espero. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos hago contacto directo con un periodista mexicano quien se encuentra conectado vía Zoom para conversar a esta hora lo que ocurre allí. Teníamos un tema planificado para hablar del caos que ha creado esa muerte de ese líder del cártel. Y entonces de pronto pues cambiamos el tema porque te encuentras en una escena donde ha ocurrido un atentado allí en México. Es Javier Frías, periodista y editor de Jafrico, agencia informativa, reportero y editor del canal de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. Javier, muchísimas gracias por estar en el programa. Cuéntame. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo a tu auditorio. Pues efectivamente, después de este fin de semana que se registró aquí en Jalisco tras la detención de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder y fundador del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues bueno, estamos haciendo unos recorridos todavía en zonas donde hubo la devastación. Va a voltear la cámara. Es parte de las escenas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues bueno, después de la detención y muerte de Nemesio Ceguera, se dio una serie de atentados del Mencho, se dio una serie de atentados, de bloqueos en gran parte del país, específicamente aquí en Jalisco. Nos encontramos en Puerto Vallarta, donde también fue de los lugares más afectados. Uno de estos donde me encuentro es la carretera estatal 544 que conduce de Puerto Vallarta a la Sierra Occidental de Jalisco, a pueblos mágicos como Mascota, como Talpa de Allende, pueblos mágicos turísticos, y que bueno, podemos ver aquí parte de la devastación. ¿Con qué fueron atacados? ¿Con explosivos? ¿Con drones? Explícame. Las personas que iban en estos vehículos, ¿cuál fue la suerte de ellas? Cuéntame.
Por favor. Afortunadamente pudieron bajar, el grupo armado llegó, los descendió de sus vehículos, igual como del transporte público que tenemos allá al fondo, los bajaron a la fuerza y comenzaron a quemar los vehículos. Ya parte de los vehículos han sido retirados en esta zona al final y pues bueno, este puente quedó dañado estructuralmente, tendrá que ser derribado debido a que pues explotaron los vehículos y aparentemente también hubo uso de algún tipo de explosivo por parte de los elementos del crimen organizado. Por eso fue que se generó este daño tan considerable aquí en esta infraestructura carretera. Te repito, es en una carretera estatal que conduce de Puerto Vallarta de la costa a la Sierra Occidental de Jalisco. Ahí podemos ver Javier cómo Frías, quería que me contaras un poco, porque no solamente fue una operación del ejército mexicano, sino fue una operación conjunta con Estados Unidos, la que dio con el ataque y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde entonces se ha provocado el caos, desde entonces se ven estos escenarios que ponen en riesgo la seguridad del mexicano. ¿Cómo se siente allí ahora? Porque la seguridad de los estadounidenses, del cuerpo de diplomáticos estadounidenses, ya había sido advertido por la administración Trump que debían tomar medidas cautelares, que no podían salir. Ya ahora solo tienen un toque de queda, es lo que he estado leyendo. Háblame un poco de cómo se siente el mexicano, el ciudadano mexicano tras estos ataques y este caos que desde el fin de semana pues impera en México y en esa zona. Efectivamente, como lo comentas, pues bueno, después ya de que ya las fuerzas federales han tomado control de esta zona, ya se siente una tensa calma. Ya afortunadamente por la mañana el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ha levantado ya la alerta roja que se decretó desde que comenzaron los ataques. Ya hoy por la mañana se levantó, es decir, ya regresan mañana los jóvenes, los niños a las escuelas, ya el comercio se ha sido reabierto y afortunadamente también en el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, donde estuvimos hace un rato, ya se ve un bastante flujo de pasajeros, entre ellos ciudadanos estadounidenses y canadienses, que son los turistas habituales en esta zona, aquí en este destino de playa. También algunos turistas nacionales, tanto que llegan como se regresan a sus destinos, pero están llegando ya, está regresando el turista a esta zona del Pacífico Central mexicano. Sin lugar a dudas ya tenían sus reservaciones y al decretarse ya que no hay riesgo, pues bueno, es que están regresando ya hacia este destino. En ese operativo, donde murieron 25 militares muertos, aún no se ha hablado de ningún estadounidense herido. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se dio una entrevista a Fox News y dijo que no tocaran a ningún ciudadano estadounidense, pues si no las consecuencias iban a ser aún más serias. 12 miembros de los muertos, 12 miembros son de ese cártel de Jalisco Nueva Generación, del CJNG, y Mencho herido y falleció en el traslado. ¿Qué puede ocurrir en las próximas horas si se han mantenido tantos días en estas condiciones, estos ataques, que no solamente es contra el cártel de Jalisco, sino otros cárteles han salido a reaccionar por la muerte del Mencho? Hasta el momento no ha habido una reacción como tal. Es algo que las autoridades no descartan la posibilidad de que se dé estos encuentros, ya sea al propio interior del cártel, por la fragmentación del mismo y pues bueno, buscar el liderazgo de esta cédula delictiva, así como también de otros cárteles que busquen ganar territorio. Es algo que no se espera por parte del ciudadano. El ciudadano busca, tanto el mexicano como el visitante, pues bueno, esperan que ya todo se normalice, como ya ha sucedido. Los ataques se registraron son únicamente el domingo. Ya el lunes solamente fue una tensa calma como la que se vive el día de hoy aquí
pues prácticamente en todo el país ya no ha habido ataques más, se está restableciendo la seguridad y el orden y las fuerzas federales pues están retomando el control de carreteras, ya están habilitadas las principales carreteras que fueron afectadas y pues prácticamente podríamos decir que únicamente se encuentra la tensa calma. La tensa calma. Tenemos las palabras de la presidenta de México que voy a poner a continuación una vez se dio a conocer este ataque, pero quisiera que me respondieras una vez finalice este momento de la presidenta mexicana, que me respondas, ¿esto es una victoria del Estado o crees que ahí va a comenzar o va a continuar algo más violento en los próximos días? Quiero ver primero las declaraciones de la presidenta de México. Vamos a verla. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Ricardo Trevilla Trejo, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias. Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión, mucho patriotismo, con una enorme preparación. Nuestro pésame a las familias de elementos que el día de ayer perdieron la vida y nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentirse muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Son grandes hombres y mujeres que siempre están dispuestos a dar la vida por los demás. Y lo más importante en este momento pues es garantizar la paz y la seguridad. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Escuchábamos las palabras primero de la presidenta de México y luego de las del general jefe de la Fuerza de México. Te preguntaba anteriormente, ¿crees que esto es una victoria del Estado o es el inicio de un camino más violento? Javier Frías, desde México. Sin lugar a dudas, es una victoria del Estado, de las fuerzas militares mexicanas, pero también es una lógica de consecuencia que se vienen situaciones, o podrían, no quisiera atreverme ni ser tan arriesgado en decir que se vienen cosas peores, pero es una lógica de consecuencia que ante una reacción como esta, ante una acción como esta, habrá reacciones como las que ya vivimos y que como ya los hemos vivido en otros tiempos cuando se ataca o cae alguna cabecilla del grupo de la delincuencia, pues lamentablemente ya lo hemos vivido. Existen reacciones que esperemos, y lo repito, esperemos no se presenten, pero es una gran posibilidad que existan. Este era un cártel ramificado porque operaba en 25 estados y era el actor clave, es por eso la presencia de los Estados Unidos en ese operativo, porque era un actor clave en el tráfico de fentanilo. Aquí a Estados Unidos se le había puesto una recompensa por $15 millones. Y la pregunta que yo me hago, ramificado por tantos estados, ¿crees que este golpe es el contundente para que este cártel se disipe, se haga una ruptura, se convierta en más débil o al contrario, se fortalezca? Eso sería muy arriesgado poder responderlo, sin embargo, sí habrá una fractura posiblemente al interior, habrá quienes quieran tomar el liderazgo del mismo y como lo comentaba hace rato, lo hemos vivido en otros casos cuando suceden este tipo de acciones, es que pues bueno, estos organismos delincuenciales tienden a primero a disputarse la presencia, a disputarse el liderazgo y posteriormente pues es cuando vienen los enfrentamientos al interior
y que lamentablemente viene por efecto afectaciones también a la población civil. En cuanto ocurre el ataque, Javier Frías, ¿qué pensaron? ¿Esto se había anticipado o solo fue el movimiento militar, este operativo, luego que las imágenes se dieron a conocer? Estábamos viendo unas ahorita donde se obtuvieron imágenes por seguimiento satelital y un financiero binacional. Cuando ocurre el ataque, ¿en qué pensaron los mexicanos principalmente? ¿Qué estaría ocurriendo? Prácticamente tomó por sorpresa a todos. Sobre todo en esta parte. Sí, efectivamente, la presencia de este cártel es aquí en Jalisco, de ahí su nombre. Sin embargo, aquí en Puerto Vallarta, donde me encuentro, nos ha tomado por sorpresa, sobre todo porque este es un destino turístico de los que podemos presumir que es de los 10 destinos o de las 10 ciudades mayores de México con mayor seguridad, con mayor percepción de seguridad. Eventos como estos se habían visto únicamente cuando comenzó la llamada guerra del narco allá por principios de 2010. Hasta ahorita se había mantenido todo tranquilo, sin embargo nos tomó por sorpresa a todos y fue lo que pasó. Entonces ya la reacción inmediatamente fue resguardarse, las autoridades también salieron y prácticamente todos a refugiarse. ¿Qué pensamos a futuro? Pues pensamos y esperamos que las cosas mejoren, que las cosas no se tornen nuevamente violentas y pues esperar que las Fuerzas Armadas continúen vigilando. Aquí en Jalisco han llegado 1,500 efectivos más de las fuerzas federales y pues también aquí en Puerto Vallarta llegó un buque de la Marina Armada de México con 104 elementos altamente especializados para el control y sobre todo el resguardo de la población para garantizar la seguridad en este destino de playa. Ahora la pregunta sigue siendo y está ahí latente, la seguridad. Y te veo caminando hacia dando pasos alrededor de donde te encuentras. ¿No te sientes seguro? Estás caminando y estás mirando a ver qué más pueda estar ocurriendo. ¿Es algo que para retomar esa seguridad va a costar mucho tiempo? ¿O los efectivos que están por llegar pues la van a corroborar? Sí. Volteo a ver a las personas que están pasando. Lo que pasa es que, como te decía, este puente que está aquí a mi espalda está muy dañado, entonces las personas están pasando. Al fondo no alcanza a verse, pero al fondo existe la presencia del ejército mexicano. Hay más de una decena de militares ahí resguardando, sobre todo para que no pasen los vehículos por el temor y el riesgo de que colapse el puente. La seguridad, hay mucha presencia de las fuerzas federales y las personas, de cierta manera, nos sentimos, estamos tranquilos, pero la tensa calma ante la posibilidad de que pueda surgir algo más. No sabemos cómo los grupos delincuenciales pueden actuar, tomaron por sorpresa, como te comentaba, así es que, pues bueno, esa tensa calma se irá disipando con el paso del tiempo y sobre todo ante esta presencia de las fuerzas federales, estatales y municipales. ¿Tiembla también un poco la seguridad ante ese gran evento de que Guadalajara está confirmada como una de las 16 sedes de la Copa Mundial de la FIFA en junio de este año? ¿Se restaurará esa tranquilidad, esa seguridad, esa paz para esa fecha? Las autoridades, tanto federales y estatales, han dicho que trabajarán no solamente para efectivamente el Mundial, que Guadalajara es una de las sedes aquí en México, sino también para garantizar la seguridad de todos los habitantes de este estado y de cada uno de los municipios que se vio afectado. Javier Frías, muchísimas gracias por estar desde México en esa zona tan peligrosa como acaba de ocurrir ese ataque perpetrado por los cuerpos criminales del narcotráfico. Y te agradezco que hayas traído desde tan de cerca, como periodista y editor de Jafrico, agencia informativa, y como mexicano, que nos traigas al programa, ni más ni menos con Yeleni Reina, imágenes como estas y también informaciones actualizadas como la que acabas de ofrecernos. Gracias, muchísimas gracias.
y te pedimos que te cuides muchísimo. Un trabajo muy riesgoso el que realizas allí dentro de México. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a tu auditorio. Un placer. Gracias y mucha seguridad es la que hay que tener en momentos como estos. Estaremos al tanto de lo que allí ocurre dentro de México. Ahora les invito a que me acompañe porque todavía queda un poco más aquí, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero. Con profundo pesar expreso mis condolencias a la familia Prado García por el fallecimiento de Judith Prado García, empresaria de reconocida trayectoria en la ciudad de Miami, aquí, y copropietaria del canal Telemiami, junto a su esposo José Carlos Prado. Judith Prado García se distinguió por su liderazgo empresarial y por su compromiso constante con la comunidad, dejando una huella significativa en el ámbito de las comunicaciones en el sur de la Florida. En lo personal, tuve el honor de recibir de ella y de su esposo la oportunidad de presentar el primer noticiero del canal, una etapa determinante en mi carrera profesional aquí en Estados Unidos. Con el tiempo, nuestra relación trascendió a lo laboral, luego como padres para mí, porque estuvieron presentes en momentos muy importantes de mi vida. Gesto que siempre llevaré en el corazón y que reflejan la calidad humana que los distinguía. A su esposo, hijos, nietos y demás familiares, les reitero mis más sentidas condolencias. Descanse en paz, Judith Prado García. Vamos a despedirnos de este programa y a leer sus comentarios. Pantalla abierta de inmediato para poder ver quién queda de primero y es primera. Dolores Chan escribió: pensar que las remesas no las tienen todos los cubanos, por tanto, no es la preocupación de cualquier cubano de a pie. Muchísimas gracias, Dolores, por comentar. Mildred Hernández, más arriba, escribió: si se dan cuenta, pero no quieren soltar el poder. Continúo con José Antonio Méndez Oliva, escribió: la incapacidad del régimen es tan absolutista como la sombra inútil del desagravio inspirado ante la ausencia del decoro de la prudencia. Gracias, José Antonio Méndez, por comentar. También a Dolores, a todos ahí le están dando su corazoncito. Manuel comentó: aún le queda una tabla salvadora, Canadá. Gracias, Manuel, por comentar. Catherine escribió: no lo dude usted, señora. Gracias, Catherine, por comentar. Escalante: este es el resultado de 67 años de socialismo brutal, pero son tan dichosos que tienen a quien culpar de su desastre. Gracias a todos, a Rafael Ponce, a Mivi, gracias, a Dino Rielas, gracias, a Raúl Rigual, a Mavi 6, muchísimas gracias a todos por comentar, por ver el programa. Tengo siempre y busco el tiempo para responderles al 99% de cada uno de ustedes y les doy infinitas gracias por seguirse suscribiendo y querer ser parte del programa. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio.